Ajá. Y te vamos a ampliar, no te preocupes. Bueno, primero quiero saludarlos a todos, buenos días. Algunos de ustedes ya me conocen, soy el doctor Ramírez, de la sede del Hospital Daniel Alcides Carrión del Callao. ¿Se me está escuchando bien primero? ¿Sí? ¿Se me escucha bien? ¿Aló? Sí, doctor, se le escucha bien. Muy bien. Cuando haya cualquier interferencia me avisan ahí mismo. Primero quiero felicitarlos a ustedes porque es el último grupo que está llevando el capítulo de endocrino. Con ustedes terminamos el capítulo de endocrino, a todo el grupo de la Facultad de Medicina que está llevando el curso de Medicina Interna. Esta es una clase, me parece interesante. De aquí yo te voy a dejar algunas sugerencias. Quizá les sirva de molde o de base para hacer algunos estudios de investigación, sobre todo cómo están las hipovitaminosis en tiempo de pandemia. ¿Cuáles son las deficiencias de vitaminas que más se presentan en esta época de pandemia? Sería bueno ir pensando hacer un estudio de investigación ya para presentarlo después a la facultad. Y segundo, felicitarlos a ustedes que se están portando muy bien porque gracias al esfuerzo de todos ustedes y de los docentes estamos considerados como una de las primeras universidades en el Perú. Entonces, esa es una felicitación para ustedes y para los docentes. Vamos a tratar de hacer una clase amena, directa, práctica, de tal manera que ninguno de ustedes se me quede dormidito. Pónganse cómodos. Voy a hacer énfasis de la parte más importante. Hay algunas cositas que van a quedar en el tintero. Para eso les estoy pasando al final una bibliografía para que amplíen ustedes su conocimiento sobre vitaminas. A ver, algunas definiciones importantísimas que siempre es bueno presentarlas, y esto también lo están llevando ustedes en el cursillo que tienen en el curso de Medicina Interna. Definir nutrición, alimentación y nutriente, ¿no? Ya saben, nutrición es cuando ustedes del medio ambiente toman los elementos necesarios para crecer, para desarrollar, para mantener el organismo, para el gasto energético. Y el nutriente es la sustancia, el elemento básico de la ración o la dieta que pueden ser utilizados como elementos para estas tres definiciones que hemos dicho. Y diferenciar de la alimentación, que es un proceso hidrolítico que transforma las moléculas grandes, las macromoléculas, en pequeñas, para que el organismo las absorba y las asimile. Entonces, este concepto de nutrición, alimentación y nutriente para mí es importantísimo, como inicio de clase. Se supone que vamos a hablar de un nutriente, ¿no? Y los nutrientes son macronutrientes, micronutrientes, y el agua. El agua es un nutriente, es una gran incógnita que favorece el consumo de agua en el organismo, ¿no? Cómo se comporta el agua en el organismo es una incógnita que nosotros siempre nos hacemos cuando hablamos de alimentación. Bueno, pero cuando hablamos de nutrientes tenemos que hablar de los macronutrientes, los micronutrientes, los macronutrientes, hidratos de carbono, grasas y lípidos, proteínas, y los micronutrientes, los minerales y las vitaminas, que va a ser el motivo de esta clase. Cuando les pregunten a ustedes qué son vitaminas, son sustancias que deben consumirse en la dieta porque el organismo no lo sintetiza, hay que consumirlos. Y las vitaminas las podemos clasificar en dos grupos: las liposolubles, que son ya las conocidas, desde que estudian medicina saben la D, ¿no? La A, la D, la E, la K, liposolubles, y tienen todo un complejo de vitaminas hidrosolubles que está compuesto por vitamina C y miembro del complejo de vitamina B. Entonces, ahí ya estamos viendo que tenemos que estudiar por lo menos unas 14 vitaminas, y cada una tenemos que estudiar qué sucede cuando hay déficit o cuando hay exceso de esas vitaminas. Esta es una clasificación que me parece interesante, me parece de inicio siempre tienen que tener presente esta clasificación. Las vitaminas son hidrosolubles y liposolubles. Las liposolubles ya ustedes la conocen, la vitamina A. Ahora, debo decirles que las vitaminas, cuando recién se comenzaron a estudiar las vitaminas, se les conocía como una letra, ¿no? Una letra, pero después
ya se comenzó a utilizar el nombre de acuerdo al componente bioquímico, al componente estructural de la vitamina. Por ejemplo, en la vitamina liposoluble tenemos la vitamina A, ustedes la van a ver como retinol o los beta-carotenos, la vitamina D como el colecalciferol, la vitamina K como las filoquinones y los menaquinones, y la vitamina E como los tocoferoles. Esas son las liposolubles. Y las vitaminas hidrosolubles, existen dos tipos, las que están constituidas por el complejo B, que son bastantes, y las vitaminas que no están constituidas por el complejo B, y esa es la vitamina C o el ácido ascórbico. Las vitaminas compuestas por el complejo B van a tener ustedes, y esto es importante que tengan ustedes presentes, ¿sabes? En la vitamina del complejo B existe un grupito cuya característica es liberar energía, tiene que ver con la energía del organismo. Y existen otros grupos que tienen que ver con la síntesis de glóbulos rojos o vitaminas hematopoyéticas, y otras que pueden tener tanto de hematopoyéticas como liberadores de energía. Las liberadores de energía tenemos la tiamina o la vitamina B1, la riboflavina o vitamina B2, la niacina o vitamina B3, el ácido biotínico y el ácido pantoténico. Las hematopoyéticas, dos, y esta es pregunta de examen, el ácido fólico y la vitamina B12. Y las otras, que tienen tanto de hematopoyética como liberadores de energía, tenemos la piridoxina, el piridoxal y la pirodoxamina. Vean ustedes, vitaminas son 5, 7, 10, 14, 16 vitaminas. Estudiaron una por una. Alguna de ellas merece estudiarla porque fácilmente se ha demostrado que pueden tener una patología evidente, aunque a otras no tienen mucha patología evidente. Es raro encontrar deficiencia por algunas otras vitaminas, pero vamos a tratar de hacer énfasis en las más principales. Vamos a hablar sobre las liposolubles. Cuando hablan de liposolubles, acuérdense de la vitamina A, que tiene que ver mucho con la parte de la visión ocular, de la visión. Estas vitaminas siempre se relacionan con los beta-carotenos, con los vegetales beta-carotenos, y estas vitaminas tienen que ser absorbidas junto con las grasas. O sea, existe una absorción, un traslado de la vitamina A través de los kilomicrones. Y estas vitaminas tienen que ser unidas a alimentos que tengan grasas, a lípidos. Y eso le da la oportunidad de que se absorben a nivel del aparato del intestino delgado. Acordarse que la vitamina A se almacena en el hígado con el nombre de éter retinilo. Y el 90% de la vitamina A se almacena en el parénquima hepático. Y la vida media en el organismo es de hasta 140 días cuando uno consume vitamina A. Estas vitaminas se encuentran en los alimentos de origen animal y origen vegetal. Pero cuando queríamos nosotros definir cómo se almacena esta vitamina A, se almacena en forma de retinol. O sea, el retinol es la forma de la vitamina A que se almacena en el hígado. A ustedes le preguntarán, ¿de qué manera se transforma la vitamina A en el organismo en forma de retinol? El organismo tiene que convertirla en retinol para que se almacene en el hígado, y sus dos componentes secundarios, que es el retinal y ácido retinoico. La vitamina A tiene que tiene interacción con otros nutrientes, pero acá hay un dato importante, para que la vitamina A se libere durante todo el organismo, se transporte durante todo el organismo, tiene que unirse a unas proteínas importantes. Y si tú tienes un paciente que tiene una desnutrición calórica proteica, o sea, tiene un consumo muy bajo de proteínas, no vas a tener las proteínas necesarias para transportar la vitamina A, y eso te puede dar manifestaciones de deficiencia de vitamina A. La actividad fisiológica, y esto es importantísimo, estoy haciendo énfasis en lo más importante. ¿Qué hace la vitamina A en el organismo? Y esto es una cosa que ustedes ya lo conocen, tiene que ver con la visión normal. Gracias a la vitamina A se sintetiza el pigmento que se llama la rodoxina. La rodoxina se sintetiza en los bastones de la retina, y esto le da la facilidad de que el organismo se adapte la visión a la oscuridad.
O sea, tiene que ver mucho con la visión de la oscuridad, con la presencia, con la síntesis de la rodoxina, otra pregunta de examen. Pero aparte de eso, tiene que ver con la diferenciación de células epiteliales de la conjuntiva, córnea, tráquea y piel. Tiene que ver con la capacidad reproductora, tiene que ver con la espermatogénesis y tiene que ver con el crecimiento y desarrollo fetal. Fíjate, no solamente tiene que ver con la visión, sino tiene que ver con la diferenciación celular, con la capacidad reproductora y con el desarrollo y crecimiento del niño durante la época fetal. Cuando a ustedes les vayan a preguntar qué dosis o qué requerimiento de vitaminas A se necesita, existe el equivalente del retinol. Ustedes lo van a encontrar en el libro como el ER. Y el equivalente de retinol varía de acuerdo a la edad. Por ejemplo, en los niñitos menos de un año se necesita 375 microgramos de equivalente de retinol. Y conforme va desarrollando el niño, va aumentando las necesidades del equivalente de retinol. 400, 500, 700. De tal manera que una persona ya adulta, el hombre necesita 1000 equivalentes de retinol y la mujer necesita 800 equivalentes de retinol. ¿Qué pasa cuando hay deficiencia de vitamina A o hipovitaminosis? Descienden los niveles de retinol, disminuye la reserva de retinol en el hígado y generalmente esta baja de vitamina A se presenta cuando hay una disminución en el consumo de grasas o cuando hay enfermedades que alteran la absorción de grasas o cuando hay procesos infecciosos que también alteran la síntesis de proteínas y eso baja la deficiencia de la captación de vitamina A. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que puede presentarse una deficiencia de vitamina A? Acuérdense ustedes de esto, de la xerostalmía. Y existe un signo patognomónico cuando hay deficiencia de vitamina A, es a nivel de la conjuntiva, que es la mancha de Vitó. Y esta deficiencia de vitamina A tiene sus estadios. Podemos tener estadios reversibles de lo que es 0 al X3A, donde no hay mucha lesión importante de la conjuntiva ni la córnea. Cuando tienes el X3A, que hay una úlcera corneal y menos de un tercio de lesiones, ese porcentaje de lesiones te da la posibilidad que si tú das tratamiento a este paciente, puede revertir la lesión, puede revertir el daño de la hipovitaminosis. Pero si tú encuentras a este paciente con un estadio de X3B, con una úlcera corneal en más del tercio del tejido, encuentra con cicatriz corneal o encuentra con xerostalmía del fondo de ojo, entonces esas lesiones ya son irreversibles. El paciente ya queda con un daño ocular completamente irreversible. Estamos en medicina interna y tenemos que ver cómo vamos a encontrar las manifestaciones clínicas de estos pacientes con hipovitaminosis. Vamos a encontrar la xerosis corneal y la xerosis conjuntival. La córnea se observa seca y opalescente cuando hay xerosis corneal. Y cuando hay xerosis conjuntival, también la conjuntiva se pone seca y las superficies irregulares de aspecto áspero. Pero existe una manifestación clínica muy evidente que nos dice cuando el paciente está entrando a una deficiencia de vitamina A, es la presencia de esta mancha de Vitó. Aquí se nota la mancha de Vitó, que es como un material blanco grisáceo de aspecto espumoso, gaseoso, que se produce cuando hay deficiencia de vitamina A. Eso indica que hay actividad en la deficiencia de vitamina A. Pero cuando la enfermedad progresa, ya viene lo que se llama la queratomalacia, que ya hay una destrucción completa de la conjuntiva y la esclera, hay necrosis del estroma, reblandecimiento, pérdida del epitelio, ulceración del estroma de la conjuntiva. Esto es progresivo. Y esto más se presenta en niñitos con deficiencia calórico-proteica. Aun cuando nosotros recuperemos la dosis de vitamina A con tratamiento, estos pacientes quedan de por vida con ceguera permanente. ¿Cómo evaluamos la deficiencia de la vitamina A? Existe un dosaje de vitamina A. Si partimos que los valores de retinol normales deben ser igual a 20 microgramos, entonces nosotros haciendo dosaje plasmático de retinol vamos a encontrar si estamos frente a un paciente con deficiencia de vitamina A. Otra manera de evaluar la deficiencia de la vitamina A, y esto es importante, hay un método simple para detectar la deficiencia, es hacer un examen citológico del epitelio conjuntival. ¿Qué vamos a encontrar en el examen citológico? Vamos a encontrar desaparición de las células caliciformes, que son normales,
y la aparición de células queratinizadas en las conjuntivas. O sea, supone que debemos encontrar informes, pero si el paciente tiene deficiencia de vitamina A, van a aparecer células queratinizadas. Otra cosa, o otro dato importante es que la vitamina tiene que ver con una protección antiinfecciosa, es la vitamina antiinfecciosa. Entonces, produce el mantenimiento de los tejidos epiteliales, de tal manera que evita que los tejidos patógenos atraviesen y produzcan su infección. Y también tiene que ver con una respuesta a la inmunidad. Existen, si hay deficiencia de vitamina A, hay una disminución de la respuesta de hipersensibilidad frente a los procesos infecciosos. Los linfocitos se alteran, hay disminución de las células asesinas killer, que son las células que nos defienden de procesos infecciosos. Cuando hay deficiencia de vitamina A, esas células killer se alteran, se disminuyen. ¿Cómo tratamos la vitamina A? Si ustedes detectan un paciente con deficiencia de vitamina A, el tratamiento es un tratamiento por vía oral o por vía parenteral. Si quieren tratar un tratamiento por vía oral, pueden dar hasta 100.000 unidades de palmitato de retinilo por vía intramuscular como dosis de ataque. Y al día siguiente, y al repetir la dosis, y a las 4 semanas, una dosis final. Ese es un tratamiento agresivo, instantáneo. Pero en niños menores de 12 años hay que disminuir la dosis que le damos a los adultos. Entonces, existe un tratamiento de ataque en pacientes con deficiencia de vitamina A con medio de una sustancia que es el palmitato de retinilo. Entonces, eso es lo más importante de vitamina A y la relación que tiene con la ceguera nocturna. Esta vitamina es la que está de moda, y esta es la vitamina que la que está produciendo, su deficiencia se está produciendo en la mayoría de los hogares, porque no hay mucha exposición al sol, sobre todo de mayor. ¿Qué hace la vitamina D en el organismo? Aumenta la absorción de calcio y fósforo para mineralizar el esqueleto. Teóricamente se ha visto que qué pacientes o qué personas tienen deficiencia de vitamina D. Normalmente los adultos sanos existe un 14% que ya tiene cierta deficiencia de vitamina D. Pero en pacientes ancianos independientes, el 40% ya tienen deficiencia de vitamina D. Y se encuentra un alto porcentaje de pacientes con deficiencia de vitamina D en ancianos que están en las casas de reposo, o lo que son los que se llaman ancianos institucionalizados. El 80% de ellos tienen deficiencia de vitamina D. ¿Cómo se obtiene la vitamina D? Y esto ya es conocido, existe a través de la exposición al sol. En la piel nosotros tenemos una vitamina que es la 7-dihidroxicolesterol y la convierte a colecalciferolo D3. Ese es cuando hay exposición al sol. O sea, el sol nos proporciona un cierto tipo de vitamina D. En cambio, hay otro tipo de vitamina D exógena que lo obtenemos a través de suplementos alimenticios. Dos son los tipos de vitamina D que se recuperan a través de los elementos alimenticios: el ergocalciferolo vitamina D2 o el colecalciferolo vitamina D3. Y este es un cuadrito donde ustedes van a ver la vitamina a través de la exposición al sol. ¿Se está escuchando? ¿Sí? ¿Se me está escuchando? Sí, doctor, sí se le escucha. Bueno, cualquier cosita me mandan a mi celular. Ya, doctor, no se preocupe. Parte del camino me parece interesante, muy interesante. La exposición al sol. En la piel, todos nosotros tenemos esta sustancia, que es el 7-dihidrocolesterol. Pero acá hay una cosa que debe tener presente: conforme pasa la edad, esta sustancia va disminuyendo. O sea, la actividad no es igual de una persona joven de una persona adulta. Este 7-dihidrocolesterol, gracias a los rayos ultravioletas, se convierte en colecalciferolo vitamina D3. Este colecalciferolo vitamina D3, que viene del 7-dihidrocolesterol, pasa al hígado. En el hígado se hidroxila. En el hígado se hidroxila y se convierte en 25-hidroxivitamina D3. Esta 25-hidroxivitamina nuevamente pasa a hidroxilarse, pero en el riñón. El
convierte en la 1,25 hidroxivitamina D3, que es la vitamina biológicamente activa, que regula los niveles de calcio en el cuerpo. Pero también deben acordarse que, aparte del consumo de vitamina D por la exposición solar, existe consumo de vitamina D a través de los alimentos. Algunos alimentos tienen vitamina D3 o colecalciferol, y algunos otros alimentos tienen vitamina D2 o el ergocolesterol. El vitamina D3 o colecalciferol ya está demostrado en los peces, las carnes, la vitamina D3 en suplementos vitamínicos, que son sustancias que se encuentran en la mayoría de los jarabes de productos bioquímicos. Pero acá importante es tener presente que existe en la piel una sustancia que hace que se convierta al final en 1,25 dihidroxivitamina D3. Para complementar el cuadrito anterior, vean ustedes qué interesante, las rayos ultravioletas actúan sobre el 7-hidroxicolesterol y va a formar la vitamina D3 y colecalciferol. Ahora, aquí esto siempre me preguntan los alumnos, una vez que ingresa por medio de la radiación ultravioleta, esta vitamina D3 se une a la proteína transportadora de vitamina D. Igual sucede con las vitamina D que son consumidas o son ingresadas a través de los alimentos. Existe un porcentaje que se unen a la vitamina D. Pero también se ha demostrado que existen las lipoproteínas que también pueden servir como transportes de la vitamina D. O sea, existen vitaminas portadoras de vitamina D exclusivas y las lipoproteínas. Fuera cual fuera este grupo de vitaminas que van por la sangre y que ingresan al hígado, se hidroxila, se forma 25 hidroxivitamina D, nuevamente se hidroxila en el riñón y se forma la 1,25 hidroxivitamina D. Esta 1,25 hidroxivitamina D, ustedes lo conocen, en el intestino produce la absorción de calcio y fósforo. Ese calcio y fósforo absorbido van a formar parte del calcio y fósforo sanguíneo, que van a tener su efecto metabólico o fisiológico, su efecto de mineralización ósea y su efecto de la función neuromuscular. Esta 1,25 hidroxivitamina D también tiene que ver con el estímulo y síntesis de tejido nuevo a nivel del hueso, estimulándose síntesis y formación de plastos y estimulándose acción de osteoclastos. Entonces, todo este mecanismo, la vitamina D, se ve que al final tiene que ver con el mantenimiento de calcio y fósforo a nivel sanguíneo para sus funciones metabólicas, su mineralización ósea y su función neuromuscular. Este es un cuadrito muy interesante que tienen que tenerlo presentes, sobre todo para verificar cuál es la hormona biológicamente activa y qué pasos debe seguir la vitamina D para ser activa. Existen factores que hacen que una persona tenga deficiencia de vitamina D o tenga poca posibilidad de absorber vitamina D. Por ejemplo, en la época de frío o zonas que están lejas del Ecuador tienen menos posibilidades de recibir rayos ultravioletas y la posibilidad de consumir o de ingerir o de captar vitamina D es menor. En aquellos individuos en los cuales la ropa y los pigmentos cutáneos y los protectores y síntesis de vitamina D, en las personas mayores, hemos dicho que también existe una disminución de la captación de la vitamina D. En el riñón, por ejemplo, cuando el individuo también tiene su edad, ya no tiene la capacidad de hidroxilar la vitamina D, y por lo tanto se forma la 1,25 hidroxivitamina D en concentraciones menores de lo normal. O sea, la edad tiene que ver mucho con la síntesis de vitamina D. Y esto es tradicional, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes dietéticas donde podemos nosotros adquirir buena cantidad de vitamina D, sobre todo como calciferol? Los pescados y la exposición al sol son uno de los elementos más importantes que nos pueden proporcionar buena cantidad de vitamina D. El aceite de hígado de bacalao, esto ya es tradicional, es una sustancia o es un alimento que tiene una concentración muy importante de vitamina D. ¿Cuánta vitamina D necesitamos al día nosotros para tener una buena capacidad o una buena formación de tejido óseo o una buena proporción de calcio y fósforo en el organismo?
El diagnóstico o la cantidad, lo óptimo de vitamina D es entre 30 a 60 nanogramos por mililitro. Dice que por encima de 150 ya es tóxico y debajo de 7 a 9 nanogramos ya hay un déficit leve y ahí se pueden presentar manifestaciones de raquitismo, fallas en las respuestas antimicrobianas. Y si es menos de 7 nanogramos por mililitro ya es un déficit grave. Ahora, acá viene el otro concepto importante. Cuando ustedes quieren ver deficiencia de vitamina D, se puede hacer una determinación, una medición, pero el elemento que te va a representar si hay deficiencia es midiendo la 25-hidroxivitamina D total, que se compone de la 25-hidroxivitamina D2 y la 25-hidroxivitamina D3. Entonces, eso hay que tener presente para cuando queramos hacer un diagnóstico de deficiencia de vitamina D. Existen algunos factores de deficiencia, ya hemos dicho, pacientes hospitalizados, ancianitos, pacientes que tienen inmovilización prolongada, algunos cánceres cutáneos, que en los cuales está prohibido o es dañino exponerse al sol, pacientes con mala absorción intestinal, mujeres embarazadas, osteoporosis y enfermedades autoinmunes. Y clínicamente, ¿qué cosas van a ver ustedes cuando hay deficiencia de vitamina D? El raquitismo. Pero el raquitismo hoy en día ya se considera una enfermedad superada, solamente se encuentra en algunos países en vía de desarrollo. Pero hoy en día vemos que la deficiencia de vitamina D no solamente está asociada al raquitismo, sino se está encontrando mucha relación de la deficiencia de vitamina D, ojo, con diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares y cáncer. Entonces, hay estudios preliminares recientes que nos están relacionando deficiencia de vitamina D con diabetes mellitus y cáncer. Si queremos decir qué es lo que sucede cuando hay una deficiencia de vitamina D, sobre todo en niños, vamos a tener el raquitismo. Es una deficiencia de la capacidad de utilizar vitamina D. Hay un debilitamiento y ablandamiento de los huesos por una pérdida de calcio en forma extrema. ¿Qué cosa van a encontrar en el niñito con raquitismo? Abombamiento frontal, rosario raquítico, o sea, los huesos están no es un hueso duro, si es un tejido cartilaginoso y le da una especie de rosario raquítico. El clásico pecho de paloma, el surco de Harrison, que vamos a ver después, la lordosis lumbar y arqueamiento de piernas. Los niñitos que traen con las piernas abiertas por su debilidad y fácil torsión de los huesos. También puede haber alteración de la dentina y esmalte, retardo eruptivo y una malposición dentaria. Y esto es importante en pediatría que ustedes tengan presente. Muchos niñitos vienen al consultorio de odontología con estos problemas y nadie les hace estudio de vitamina D, cuando el niño lo que tiene es una deficiencia de vitamina D. En adultos lo que van a encontrar ustedes va a ser la ostomalacia, aunque lo más importante de ostomalacia es el dolor sordo, inespecífico, y generalmente se presenta cuando uno va a caminar grandes zonas, grandes extensiones o cuando va a cargar algunas pesas. El diagnóstico de ostomalacia, muchas veces la densitometría ósea no nos ayuda mucho, pero el diagnóstico de ostomalacia se hace a través de una biopsia de un hueso marcado con tetraciclina para determinar la tasa de mineralización. Y en la ostomalacia existen algunos signos radiológicos que deberían tener presentes. Vamos a ver ahorita la zona de Lúcer o fractura de Milman. No hay deformación esquelética, hay pérdida de densidad ósea, y lo que ustedes van a ver es esto, pseudofracturas, y esto es lo que se llama la zona de Lúcer o fractura de Milman. Da la impresión que existe una fractura cuando lo que existe es una ramificación ósea que le da esa característica de fractura, pero si uno ve que el paciente tiene deficiencia de vitamina D, encuentra que existen las pseudofracturas o la zona de Lúcer o fractura de Milman, que son patognomónicos en un paciente con ostomalacia. Dar vitamina D se beneficia al paciente porque aumenta su mejor densidad ósea y corrige lo que siempre hago comentarios. Los pacientes con deficiencia con vitamina D pueden ser un cuadro de hiperparatiroidismo secundario, o sea que se estimula la mayor producción de PTH y esto puede producir la ostomalacia evitando la producción de pérdida ósea. ¿Cómo tratamos estos pacientes con deficiencia de vitamina D?
Existe dos productos, uno es el colecalciferol y el otro es el ergocalciferol. El colecalciferol es el que tiene mayor efecto, tiene un tiempo de vida media más prolongado y su tratamiento es el eficiente para tratar a estos pacientes con deficiencia de vitamina D. O sea, uno debería considerar la D3 en sus diferentes formas para el tratamiento de la deficiencia de vitamina D, por su eficacia, por su tiempo de acción y su mayor efectividad. ¿Ok? Hablamos de vitamina A, vitamina D, vamos a hablar de la vitamina E. Cuando uno habla de vitamina A, E, muchos lo quieren relacionar con la capacidad reproductiva, pero existen algunos datos interesantes de vitamina E o tocoferol. Es un antioxidante. ¿Por qué es un antioxidante? Porque protege las células contra los daños causados por los radicales libres. Ustedes saben que los radicales libres son sustancias tóxicas que se producen cuando el cuerpo convierte los alimentos que lo convertimos en energías. Y también los radicales libres están en el medio ambiente, el humo del cigarrillo, la contaminación del aire, la misma radiación solar ultravioleta. Entonces, la vitamina A se encarga de proteger a las células contra esos radicales libres. Es una sustancia antioxidante. Y también se dice que la vitamina E estimula el sistema inmunológico contra bacterias y virus. Es una sustancia vasodilatadora. Esto es interesante, esto es nuevo. Y también se usa la vitamina E para que actúe con otras vitaminas para que tengan funciones importantes a nivel celular. La fuente más importante de vitamina E tenemos la mayoría de aceites vegetales, girasol, aceite de maíz, soya, fruta seca, esto ya ustedes lo conocen, y hojas verdes como la espinaca y el brócoli. ¿Cómo ingresa o cómo se metaboliza o cómo se mueve la vitamina E en el organismo? Como es una sustancia liposoluble, tiene que ser absorbida con grasas, donde las sales minerales juegan un papel importante. Se une a la lipoproteína lipasa. O sea, gracias a las lipoproteínas lipasas, esto se va liberando en los kilomicrones y eso se va llegando a los tejidos periféricos. En el hígado se incorporan a la lipoproteína de muy baja densidad para que sea transportada en todo el organismo. Aquí tenemos el esquemita para no confundirnos. Esta es la vitamina E, que tiene que estar unidas a las lipoproteínas y transportada a través de los kilomicrones o tejidos linfáticos. Gracias a la lipoproteína lipasa, pasa a los tejidos, pasa al hígado, donde se une a la lipoproteína de muy baja densidad. Esta lipoproteína de muy baja densidad se encarga de distribuirla en todo el organismo y a todos los tejidos que tienen el receptor para la vitamina E, alfa-tocoferol. Vean ustedes, se une a la lipoproteína de baja densidad y de ahí se va digregando las diferentes lipoproteínas hasta llegar a los tejidos donde va a realizar su efecto. O sea, lo que quiere decir que esta es una proteína que tiene mucha afinidad a las grasas y tiene que manejarse de acuerdo a las grasas y se traslada por todos los kilomicrones y remanentes de kilomicrones. Aquel paciente que tiene una disminución en el consumo de grasas, posiblemente el traslado y el pasaje de esta sustancia puede ser menor, pero aquí el concepto es importante. Esto se transforma o se transfiere o se disemina a través de kilomicrones y tiene que tener contacto con la lipoproteína de muy baja densidad para que esta lipoproteína de muy baja densidad una las células que tienen los receptores específicos para el alfa-tocoferol, que es la sustancia biológicamente activa, alfa-tocoferol. Nuevamente, para decirles que una de las funciones es una función antioxidante, evita las reacciones que pueden producir los radicales libres. Ahora, existe un complemento que se asocia a la vitamina E, que es la glutato peroxidasa, que contiene selenio para potenciar más su efecto antioxidante y para degradar los radicales de la oxidación lipídica. O sea, no solamente a veces actúa sola, sino en este caso también se ha demostrado que actúa con la glutato peroxidasa, que es otro potente antioxidante
que tiene selenio, que también es otra sustancia antioxidante para potenciar el efecto contra la oxidación lipídica. ¿Qué sucede cuando hay deficiencia de vitamina E? Entonces, cuando hay deficiencia de vitamina E, hay una degeneración, pero más básico del sistema nervioso, sobre todo hay una degeneración axonal. Los axones mielínicos grandes y ocasionan síntomas de la columna vertebral y de espinos cerebelares. Entonces, una de las cosas que se encuentra con mucha frecuencia cuando hay deficiencia de la vitamina E es la reflexia por la neuropatía periférica. Y hay un signo muy interesante que es la marcha atáxica. Este es por disminución de la sensibilidad a la vibración y a la posición. Tienen una marcha inestable en pacientes con deficiencia de vitamina E. Y el diagnóstico se hace en base a un dosaje con las concentraciones sanguíneas bajas del tocoferol, del alfa-tocoferol, que es la biológicamente activa. Si tenemos menos de 5 microgramos por mililitro o menos de 0.8 miligramos de tocoferol, ya estamos hablando de una deficiencia de vitamina E. Y acá les muestro lo que nos interesa en medicina interna, cuál es la característica clínica primordial del paciente con deficiencia de vitamina E. Es la ataxia cerebral y la pérdida del sentido vibratorio y circulación. Vean, este paciente tiene inestabilidad en la marcha por una ataxia cerebral por deficiencia de vitamina E. Entonces, con esta vitamina podemos decir que tiene su función fundamental, es un antioxidante, pero esa capacidad antioxidante le da la capacidad de tener una función cerebral normal, mantenimiento de enzimas, y su déficit produce una degeneración espinocerebelosas, alteraciones musculoesqueléticas, y en niños se ha demostrado que puede producir una anemia hemolítica. El tratamiento de la deficiencia de vitamina D es mediante el uso de alfa-tocoferol de 800 a 1200 miligramos al día. Y algunos otros pacientes que tienen algún otro elemento concomitante, como aquellos pacientes que tienen fibrosis reticular, también necesitan vitamina E. Ahora, hay un dato interesante que les dije al inicio, que cuando uno habla de vitamina E, habla de capacidad reproductiva. Entonces, datos que sugieren que la vitamina E el desempeño se trata la claudicación intermitente y retrasa el proceso de envejecimiento contra la apoptosis, pero no hay pruebas de estas propiedades ya demostradas científicamente, pero hay datos que podría tener efectos sobre estos elementos. Dosis alta de vitamina E pueden mejorar los parámetros de función inmunitaria, y en residentes, en viejitos, en casas de retiros, se acostumbra a darle vitamina E para evitar los procesos gripales o los resfríos. Parece que tiene un efecto inmunitario frente a procesos virales. Muy bien, seguimos con la vitamina K, que es la última vitamina liposoluble. Hablamos de vitamina K de hojas verdes, la lechuga, coliflor. Lo interesante es que la deficiencia de vitamina K no es muy frecuente. Nosotros al diario consumimos en nuestra dieta cantidades muy importantes de estos productos alimenticios. Inclusive los niños recién nacidos se trata que la leche maternizada contenga un buen complemento de vitamina K. Pero acá hay un dato interesante que siempre lo ponemos en los exámenes. Los niños en el periodo neonatal, su aparato digestivo no está maduro y las bacterias, que es donde se forma la vitamina K, no sintetizan o no forman vitamina K que debería tener el niño, y es por eso que a los niños recién nacidos, sobre todo en neonatólogos, siempre hay que necesario darle un aporte de vitamina K en los primeros días de nacido, para evitar su deficiencia que puede producir trastornos hemorrágicos, como vamos a ver actualmente. ¿Qué cosa hace la vitamina K? Controla formación de factores de coagulación, trombina, 7, 9 y 10 en el hígado. Se ha visto que la vitamina K requiere de calcio para hacer su función, y ha demostrado que autocalcio es una sustancia específica para la síntesis de hueso. Necesitan tener vitamina K para ejercer su efecto sobre el tejido óseo. ¿Qué pasa cuando hay deficiencia de vitamina K?
Cuando hay deficiencia de vitamina K, van a disminuir los niveles de protombina y los factores de coagulación, lo que va a ocasionar sangrado y una coagulación deficiente. Y se ha demostrado que a nivel mundial la deficiencia de vitamina K causa morbilidad y mortalidad en niños, sobre todo de recién nacidos, en neonatos, en los cuales, o en niños prematuros, los cuales no se ha observado que tiene este niño de vitamina K. Entonces, esto es sumamente importante, de que los niños recién nacidos, casi la mayoría tiene un déficit de vitamina K porque su estómago no está maduro y no está sintetizando vitamina K. Y es necesario que las madres que amamantan a los niños cierto aporte de vitamina K y que tengan cuidado de que estas madres estén tomando algunas sustancias que pueden bloquear la síntesis de vitamina K, como son antiepilépticos, anticoagulantes, antibióticos tipo cefalosporina, que pueden producir un riesgo de enfermedad hemorrágica en el niño, por lo cual aportando una buena vitamina K durante la lactancia. En adultos es raro porque nosotros tenemos la capacidad de sintetizar la menaquinona, que es la vitamina K, en vez del aparato intestinal. El cuadro clínico de deficiencia de vitamina K o la filoquinona es el sangrado, es lo más importante. Puede haber hemorragia digestiva, metorragia, hematuria. Y el diagnóstico es haciendo simplemente un dosaje de un perfil de coagulación, y en el perfil de coagulación van a encontrar un tiempo de protombina prolongado y un índice de coagulación elevado, pero el resto está normal, el recuento plaquetario, el tipo de sangría, concentración de pirenómeno. Si ustedes tienen un paciente con tiempo de protombina prolongado y índice de coagulación elevada, y le ponen 1 miligramo de fitanidiona, que es vitamina K, que es el nombre genérico de la vitamina K1, van a ver que este índice de coagulación disminuye en forma significativa el tiempo de protombina en 2 a 6 horas. Entonces, si hay esta corrección, es probable que el problema sea deficiencia de vitamina K y no sea otra causa tipo hepática o tipo de otra índole que puede producir deficiencia en la coagulación. El tratamiento de la deficiencia de vitamina K es mediante este producto que se llama la pitonadiona. Pitonadiona que puedes darse por vía oral o vía subcutánea. Ahí tienen las dosis en adultos de 1 a 20 miligramos. Y el índice de coagulación suele descender después que uno da este tipo de tratamiento con la pitonadiona. Aquí me detengo en esta diapositiva porque yo pienso que es una de las más importantes. Se recomienda una dosis de 0.5 a 1 miligramo intramuscular, que equivale a 0.3 miligramos por kilo de peso, para los bebés, sobre todo prematuros, de pitonadiona. Todos los recién nacidos durante las primeras 6 horas de vida. ¿Esto con qué finalidad? Para disminuir la incidencia de hemorragia intracraneal por traumatismos tétricos o enfermedad hemorrágica clásica del recién nacido. Y ojo que el riesgo de sangrado aumenta durante los primeros 7 días de vida. O sea, esta es una de las vitaminas que se da con fines de prevención. Entonces, cuando queremos nosotros concluir sobre la vitamina K, decimos, es un cofactor para la carboxilación de los factores 2, C y décimo de la coagulación. Su déficit de hipoprotombinemia y de atesis hemorrágicas con sangrados marcados. En conclusión, y esto quiero que quede bien en claro, porque cuando ustedes hagan su internado en su residencia, tienen que tener presente esto. La deficiencia de vitamina K es una causa de mortalidad y morbilidad infantil. Forma hematomas, sangrado en las mucosas. Hay un riesgo elevado de sangrado cuando hay deficiencia de vitamina K. Y es importante medir el tiempo de protombina y índice de coagulación antes y después de administrar la fitonadiona para ver si ya se corrigió este problema de sangrado. La fitonadiona se puede tratar de vía oral o vía subcutánea. Entonces, es importante tener presente que existe estas vitaminas y que hay que darle como fines preventivos en los niños recién nacidos para evitar las hemorragias o los sangrados, por falta de madurez del aparato intestinal y falta de síntesis de vitamina K.
Esto se hace entonces, sobre todo en niños recién nacidos, prematuros. ¿Ok? Hasta ahí hemos terminado con las liposolubles. ¿Alguna pregunta, alguna molestia? ¿Todos estamos yendo bien? ¿La información le está llegando bien, claro, preciso? ¿Sí? ¿Están despiertos? ¿Aló? Sí, doctor, al parecer no hay ninguna pregunta. ¿No hay ninguna pregunta? Ok. La dictoavitaminosis ya del otro grupo de las vitaminas hidrosolubles, yo diría que en este grupo que vamos a ver solamente hay tres importantísimas, pero de todas maneras vamos a dar una revisadita una por una, que si no se nos escape de repente por ahí vaya a tener un paciente con deficiencia de biotina o de riboflavina. Entonces sería bueno tenerlos presentes ustedes. A diferencia de las liposolubles, las hidrosolubles, estos actúan como coenzimas, coenzimas o precursores de coenzimas. Ya no son vitaminas, no actúan como vitaminas precisas, sino actúan sobre alguna otra sustancia enzimática para estimular su acción. O sea, actúan como coenzimas o precursores de coenzimas. Se disuelven en agua. Si tú exageras en consumir esta vitamina, lo vas a eliminar por la orina. Por lo tanto, estas hidrosolubles no tienen efecto tóxico. Si te preguntan cuáles son las vitaminas que tienen efecto tóxico, las liposolubles. Las hidrosolubles no. Se almacenan en pocas cantidades en el organismo. Solamente la B12 que puede almacenarse un cierto tiempo. Pero el aporte tiene que ser diario de estas vitaminas, pero como he dicho, su exceso no produce enfermedades tóxicas. Para acordarnos siempre, yo traigo esta mnemotécnica y abajo está la referencia: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vitaminas del complejo B. Estos son solamente el complejo B, aquí no está la vitamina C. La tiamina B1, la riboflavina B2, la niacina B3, la piridoxina B6, el ácido fólico B9, la cobalamina el B12 y la biotina B7. Entonces, la B1, vitamina o tiamina. De repente ustedes ven en algunos laboratorios hacen mucha propaganda con sus vitaminas. Tal producto tiene tanto de tiamina, tanto tiene de riboflavina, tanto tiene de cianocobalamina. Pero es bueno que ustedes tengan presente cuál es la función de cada una de ellas, ¿no? Y que hasta dónde se ha estudiado estas vitaminas. La vitamina B1 o tiamina, y esto es lo que me gustaría que se acuerden siempre: su efecto activo es el pirofosfato de tiamina, TPP. Esta es una coenzima que actúa sobre la degradación de estas sustancias que tienen que ver con la conducción nerviosa, con la transcetolasa y la descarbonilación oxidativa. Estoy tratando de no darle mucha información bioquímica, quiero darle la información clínica más que todo. Por ejemplo, acá lo que nos quiere representar es que existe una acción de esta vitamina sobre la transformación del piruvato en acetilcoenzima A, y a la larga termina en el ciclo de Krebs convirtiendo en succinilcoenzima A, que son reacciones que tienen que ver con la liberación de energía. ¿En qué efecto tiene la tiamina? Actúa en la conducción nerviosa, y ese es un dato importante. Entonces, hablar de tiamina, conducción nerviosa. Fosforila un canal que es el cloruro del nervio para la transmisión del impulso eléctrico, y actúa en el metabolismo de la acetilcolina. Actúa sobre la conducción nerviosa y transmite el impulso eléctrico. O sea, efecto neurológico muy importante. ¿Se encuentra en dónde? En los alimentos que consumimos diario nosotros: cereales, panes, pescado, la carne magra y la leche. ¿Qué sucede cuando no hay un consumo de tiamina? Esto sí, en épocas antiguas se veía con mucha frecuencia, hoy en día se ve en casos muy esporádicos. La tiamina o vitamina D1 produce 3 síndromes. El síndrome de una neuritis periférica crónica con inflamación de los nervios periféricos, dolor de inflamación de los nervios periféricos, y produce lo que se llama el beriberi.
beriberi, cuando hay deficiencia de tiamina, hay lo que se ve en beriberi, sobre todo en lactantes, se produce taquicardia, vómitos, convulsiones. Si no se trata en niños, el beriberi produce la muerte. Y en el adulto produce resequedad de la piel, irritabilidad, daño neuro. Ahora, en beriberi, eso es importante, tienen que definir dos tipos de beriberi o dos tipos de deficiencia de vitamina B1 tiamina. Este es el beriberi seco, es el paciente bien postrado, sumamente adelgazado, tiene problemas neurológicos muy marcados, está demasiado, es el beriberi seco, está completamente deshidratado. Y por otro lado tienen el beriberi húmedo. Este beriberi húmedo ya compromiso cardiovascular muy marcado, tiene dilatación, el corazón tiene insuficiencia cardíaca, disnea y ortopnea, y asociado a edemas en el beriberi húmedo. Pero existe un caso más severo, que es la encefalopatía de Wernicke-Korsakoff. Cuando tú tienes deficiencia de vitamina B1 o tiamina y está asociado en un paciente alcohólico, da el desarrollo de deterioro intestinal de las vitaminas. Estos pacientes presentan apatía, pérdida de la memoria, ataxia y exostalmo, como estamos acá. Es un paciente con síndrome de Wernicke-Korsakoff. Es un síndrome muy marcado sobre este paciente alcohólico. Entonces, hablar de la neuropatía periférica, hablar de beriberi seco, el beriberi húmedo con insuficiencia cardíaca, y hablar de la encefalopatía o el síndrome de Wernicke-Korsakoff. Estos son casos ya cuando hay una deficiencia muy marcada de tiamina y sobre todo cuando en adultos está asociado a pacientes alcohólicos. Entonces, eso es lo que tenemos que tener presente cuando hay deficiencia de vitamina B1. Y no está de más tenerlo en los diagnósticos diferenciales. Cuando hagan la parte de neurología, van a ver muchos pacientes que vienen de zonas muy alejadas de la costa con problemas de deficiencia de tiamina. Entonces, en conclusión, en vitamina B1 tiene que ver índice de ATP, mantenimiento de las membranas neurales de conducción nerviosas, y su deficiencia va a producir lesión de nervios periféricos, beriberi seco, lesión corazón, beriberi húmedo, y lesión marcada del sistema nervioso central, que es el síndrome de Wernicke-Korsakoff. Esos tres datos son importantísimos. La vitamina B2 o riboflavina, aquí hay dos elementos importantes. También actúan reactivando coenzimas. Aquí tenemos el famin mononucleótido y el famin dinucleótido. Esas dos son las sustancias biológicamente activas de la vitamina B12. Esto tiene que ver con las reacciones de óxido-reducción y tiene una defensa antioxidante bien marcada. Se ve que su efecto se produce a nivel de las mitocondrias en el ciclo de Krebs, ¿no? Y se encuentra en leche, productos lácteos, y tiene mucho que ver en su función con las reacciones de oxidación y reducción. Ustedes saben que la oxidación de óxido-reducción es un transporte o transferencia de electrones. Al transportar electrones, ahí se produce esa reacción dañina en el organismo, sobre todo a nivel neurológico. Entonces, la riboflavina, mediante la glutatión peroxidasa, que es otro antioxidante, evita la producción de sustancias, de esos minerales tóxicos, o sea, reacciones tóxicas, y tratando de llevar a sintetizar sustancias tipo agua que son menos dañinos para el organismo. Es una sustancia que actúa sobre el fenómeno de óxido-reducción. En realidad, la riboflavina, la deficiencia no es mortal, porque la riboflavina se encuentra en concentraciones muy importantes en el organismo y existe un sinnúmero de alimentos que tienen riboflavinas. Entonces, deficiencia por riboflavinas no se producen a menos que estén consumiendo medicamentos que tienen que ver con la acción, con el mecanismo de acción de las riboflavinas. Cuando hay deficiencia de riboflavinas, lo que se ve, lo más típico es lesiones en la lengua y en los labios, y en la córnea, y en la piel. O sea, se va a encontrar glositis, queilitis, hipervascularización de la córnea y lesiones cutáneas seborreicas. Entonces, riboflavina, concluimos que es una coenzima en sistemas oxidativos, activa vitamina B6 y ácido fólico también, pero lo importante es que cuando hay deficiencia de riboflavina, se producen cambios oculares, fotofobia y queratitis, glositis y ulceración de la lengua y quilose labial.
Eso es lo más importante de riboflavina. Esto sí, niacina, conocido como ácido nicotínico, y acá hay un dato importante que siempre creo que la doctora Pando ya está poniendo lo de los 3 grupos esto. Para que haya niacina, tiene que haber una buena cantidad de triptofano. El triptofano es un aminoácido muy importante en el organismo. Con 60 triptofanos se produce una unidad de niacina. Entonces, el triptofano es una sustancia fundamental, y para que haya ácido nicotínico tiene que haber una buena cantidad de triptofano. Hay 2 formas activas, el nicotina-adenil-dinucleótido y el nicotina-adenil-dinucleótido fosfato. Acá está el NAD y el NADP. Actúan como coenzimas en reacciones de óxido-reducción. Y acá hay un dato importante, este sí tienen que llevarlo a un presente. En una época se utilizó esta sustancia como un hipolipemiante. Se ha demostrado que eleva las concentraciones de la lipoproteína de baja densidad, de alta densidad, el HDL, que es la lipoproteína protectora, eleva las concentraciones del HDL, de tal manera que favorece o evita los problemas arterioescleróticos. Mucho tiempo se utilizó como un hipolipemiante la niacina. Hasta ahora se sigue usando en determinadas circunstancias con la finalidad de elevar las concentraciones de HDL, que es la lipoproteína protectora antiaterogénica. ¿Dónde encontramos niacina? Cereales, leche, carne magras, sobre todo en el hígado. Nuevamente participan en reacciones de óxido-reducción y absorben en el intestino delgado, se transforman en el plasma como ácido nicotínico, y nicotina no está ligado a proteínas, y se difunden en todos los tejidos que actúan como enzimas, y se almacena fundamentalmente en el hígado. Nuevamente hago énfasis, reacciones de óxido-reducción, coenzimas en las mitocondrias, formación de ácido graso, colesterol, hormonas y tiroideos. Existe un amplio número de alimentos donde se puede encontrar la niacina. Pero ¿qué cosa produce la niacina? ¿Cuál es la patología? ¿Cuál es el cuadro clínico de la deficiencia de niacina? Y ustedes de esto se acuerdan muy bien. Va a producir lo que se llama la pelagra. El cuadro clínico de la pelagra está compuesto por 3 o 4 elementos. Los pacientes con deficiencia de niacina producen dermatitis, vean ustedes, lesiones secas y descamativas de la piel, diarreas, demencias, y en algunos pacientes lo puede llevar a la muerte. Entonces, este es el cuadro clínico manifiesto de los pacientes con deficiencia de vitamina B3 o niacina. Entonces, acuérdense, pelagra o síndrome de la 3D, dermatitis, manchas en la piel, collar de Casal, denominados en los libros antiguos, lesiones en mucosa bucal y lengua, inflamación gingival, las diarreas, alteraciones gastrointestinales con pérdida del apetito, y la demencia, y algunos pacientes pueden terminar en la muerte. Muy bien. Seguimos con el ácido pantoténico. Otra coenzima, tiene importancia biológica, actúa sobre 2 elementos importantes, el ACP y la coenzima A. Yo diría que la más importante es la coenzima A, porque al actuar o estimular la coenzima A, activa todos los restos de los ácidos. Estimula la síntesis del catabolismo de hidratos de carbono y de algunos aminoácidos. El ácido pantoténico es un componente de la coenzima A y también se encuentra en una variedad de alimentos. Fíjense ustedes la variedad de alimentos: el hígado, huevo de gallina, las paltas, panes, trigo, papa, tomates y la carne magra. Entonces, el ácido pantoténico, su efecto es estimular alguna síntesis de algunas hormonas, algunas enzimas para el uso de hidratos de carbono y grasas, uso de vitaminas, crecimiento normal y función del sistema nervioso central. Panto significa que está en todo sitio, o sea, debe estar
actuando en diferentes niveles, pero lo que es más rescatable es que está relacionado con el uso de las grasas y hidratos de carbono y el uso de vitaminas a nivel general. Entramos a la piridoxina, que es otra coenzima. Esta está relacionada con la síntesis de enzimas y metabolismo de los hidratos de carbono. Existen tres elementos fundamentales de la piridoxina. Uno es el piridoxal, piridoxol, piridoxal y piridoxamina. Y las fuentes donde se encuentran estas vitaminas es la levadura de cerveza y de torula, que es parecido a la naranja, la harina de girasol, pescado y suero. La coenzima que va a hacer activa esta sustancia es el fosfato de piridoxina y se ha visto que interviene básicamente en el metabolismo de los aminoácidos. Y acá viene la parte clínica más importante. Ojo, pestaña y ceja. Cuando ustedes estudian los pacientes con anemia nutricionales, vean este cuadrito, ustedes pueden identificar la anemia nutricional en tres tipos: la anemia microcítica, la anemia normocítica y la anemia macrocítica. Esta clasificación se hace en base al volumen corporal medio. Si tienes un volumen corporal medio menos de 80, esta es una anemia microcítica. Y la causa de anemia microcítica es la deficiencia de fierro, cobre y piridoxina. ¿Ok? La anemia normocítica, cuando el volumen corporal medio es de 80 a 100, que es normal, y la causa más frecuente es la deficiencia calórica o proteica. Y existe un tercer grupo que es la macrocítica, cuando el índice de masa corporal es mayor de 100, y las causas más frecuentes es la deficiencia de vitamina B12 y deficiencia de folato. Esta piridoxina, vitamina B6, es una de las causas de deficiencia de vitamina o de anemia microcítica porque tiene un volumen corporal menos de 80. Entonces, la deficiencia de la piridoxina, aparte de la anemia nutricional microcítica, puede producir alteraciones dérmicas, nerviosas y lesiones similares a la piel de grasa. En algunos casos se habla de un exceso que puede ser tóxico, pero que puede ocasionar una neuropatía sensitiva, pero eso es raro. Pero lo importante de la piridoxina es que puede producir una anemia nutricional microcítica con alteraciones dérmicas. La vitamina B8, que es la biotina, es otra vitamina que no se le estudia mucho, pero de todas maneras es bueno tener algunos conceptos. Interviene en el metabolismo de los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas, en las reacciones de carboxilación, ayuda a la inmunidad celular, y las fuentes importantes están la levadura de cerveza y de torula. O sea, vean ustedes la infinidad de alimentos que tienen biotina, de tal manera que va a ser raro encontrar una patología con deficiencia de vitamina B8. O sea, tiene actividades de las enzimas para recomponer ácidos grasos. O sea, no existe un déficit preciso cuando hay deficiencia de biotina. Pero sí, acá hay un dato interesante. Se observó en un grupo de granjeros lesiones por deficiencia de biotina y se trató de investigar por qué estos granjeros tienen deficiencia de vitamina B8, biotina. Y se encontró que era debido al consumo exagerado de los huevos crudos. El huevo crudo tiene una proteína que es la avidina, y la avidina impide la absorción de la biotina. Y el uso exagerado de huevos crudos aumenta tu cantidad de avidina y va a pedir la absorción de biotina, que si es por largo tiempo puede producir en algún momento algunas manifestaciones clínicas de la deficiencia de biotina. Es lo único que se ha encontrado, pero después no existe déficit o lesiones claras de hipovitaminosis por vitamina B8, a menos que esté consumiendo huevos crudos y esté bloqueando la absorción de biotina por el efecto de la avidina. El ácido fólico, ya esta es una de las vitaminas importantísimas, es necesaria para el metabolismo de las proteínas, y aquí les pongo en letra clara que es necesaria para la síntesis de hemoglobina, muy importante. Activa el tetrahidrofolato de su forma activa, se encuentra en hortalizas,
cítricos, harinas, pastas, arroz, y también interviene sobre la síntesis de aminoácidos, purinas, y la tipidina y monofosfato, que tiene que ver con la síntesis de proteínas. La deficiencia del ácido fólico, y este es importante, es la anemia megaloblástica. Hay acumulación de megaloblastos en células óseas y sangre, hay una reducción de purinas y el TMP, que tiene que ver con la síntesis de proteínas, de tal manera que estas sustancias, estas purinas, no sintetizan ADN y no hay división celular. Y generalmente se presenta la anemia megaloblástica en pacientes alcohólicos. Vitamina B12, creo que con eso terminamos. Hablar de vitamina B12 es hablar de todo el compuesto que se le denomina como cobalaminas. Esta es otra de las vitaminas necesarias para la formación de células rojas y el mantenimiento del tejido nervioso ligado, y este metabolismo de la vitamina B12 está estrictamente ligado al funcionamiento del ácido fólico, va asociado al funcionamiento del ácido fólico. La vitamina B12 está involucrada en la síntesis de ácidos nucleicos, amina y desoxirribosa, está en el reciclaje de ácido tetrahidrofólico, interviene sobre el metabolismo de las tres sustancias intermediarias, interviene en el metabolismo de los carbohidratos, de la grasa y los aminoácidos. O sea, esta vitamina tiene una acción sobre sustancias biológicas sumamente importantes. Se encuentran en animales, en hígado de animales, riñón, carina de pescado, pescados condensados y productos de aves. O sea, existe una fuente rica de esta sustancia de vitamina B12. Y acá esto yo creo que es más importante cuando queremos hablar de los criterios clínicos. Para que haga su efecto la vitamina B12 o las cianocobalaminas, tiene que ser transportadas hasta el para que sea absorbido y sea transportado a través de esta enzima que es la transcobalamina 2 a nivel de la vena porta para que haga su efecto. Pero el ingreso de la vitamina B12 tiene que ser apoyado, con una sustancia que garantice el pasaje de la vitamina B12 por el estómago y el intestino sin ser digerido o ser metabolizado o ser degradado. Entonces, cuando uno consume en su dieta proteínas y vitamina B12, el organismo forma una sustancia a partir de las células parietales gástricas, aparte de la pexina, lo que se llama el factor intrínseco. El factor intrínseco protege el transporte de la vitamina B12 por todo el aparato intestinal, por el intestino, evitando la degradación del complejo receptor vitamina B12. Pasa por el duodeno y este receptor complejo, receptor vitamina B12, trata o llega hasta el intestino delgado, hasta el ilio, donde es absorbido por un receptor del factor intrínseco con la finalidad de transportar la vitamina B12 a través de la transcobalamina. O sea, tiene que haber sí o sí presente este factor intrínseco para garantizar el pasaje de la vitamina B12. Existen casos en los cuales la deficiencia de vitamina B12 se debe a que existe un trastorno en el transporte por medio del factor intrínseco de la vitamina B12. Normalmente el organismo almacena de 4 a 5 miligramos de vitamina B12. Los pacientes que tienen gastrectomía, tienen una reducción del tejido del aparato digestivo del estómago, son pacientes que tienen deficiencia de deficiencia de factor intrínseco y evitan y no absorben la vitamina B12. Entonces, esos pacientes presentan deficiencia de vitamina B12, o aquellos pacientes que tienen una acidez gástrica, también se produce una destrucción de las células parietales y no secreta tampoco factor intrínseco, y tanto la gastrectomía como la acidez gástrica, por la falta del factor intrínseco,
puede causar la anemia perniciosa, que es la característica importante cuando hay deficiencia de vitamina B12 en estos casos. Entonces, hablar de vitamina B12 es hablar de anemia perniciosa. O sea, ya tenemos dos vitaminas que tienen que ver con la anemia megaloblástica y la anemia perniciosa. En este caso, anemia perniciosa por deficiencia de vitamina B12, anemia megaloblástica por deficiencia de ácido fólico. ¿Ok? Eso quiero que quede bien claro cuando hablemos de anemias y su relación con algunas vitaminas. Anemia megaloblástica, deficiencia de ácido fólico, y anemia perniciosa, deficiencia de vitamina B12. Y para terminar, y nos vayamos tranquilos a descansar, vamos a terminar con la vitamina C o ácido ascórbico. La forma activa es el ascorbato. También tiene que ver con los motores de óxido de reducción. Pero acá importante, lo más importante del ácido ascórbico tiene que ver, es una coenzima que tiene que ver en reacciones de hidroxilación tejido colágeno. ¿Ok? O sea, he puesto acá en la final, mantiene el tejido conjuntivo normal, cicatrización de heridas y absorción de hierro del intestino para su movilización. La función del ácido ascórbico es el mantenimiento de la integridad del tejido conectivo, de los vasos, del tejido óseo y el tejido de cicatrización como factor de reacciones de hidroxilación. Y la otra cosa que, si ustedes revisan o han revisado, están revisando todo lo que tiene que ver con endocrinología, es un potente agente biológico reductor necesario en síntesis de hormonas y otros procesos. Cuando ustedes revisen la síntesis de las diferentes hormonas, van a ver que dentro de las coenzimas o un agente biológico reductor necesario está el ácido ascórbico o la vitamina C. Varias funciones más de la vitamina C: el antioxidante, porque neutraliza los radicales libres junto con la vitamina E. Hemos visto que la vitamina E es un potente antioxidante. Evita la peroxidación de ácidos grasos, o sea, también evita la presencia de radicales libres. Permite la absorción de hierro. Se ha demostrado que la vitamina C a nivel intestinal permite la absorción de hierro. Actúa sobre el desarrollo embrionario y la vitelogénesis, o sea, la formación de líquido amniótico y de los tejidos que tienen que ver con la placenta. Transforma el colesterol en ácidos biliares, degradación de sustancias exógenas y bloqueo de síntesis de sustancias tóxicas como son las nitrosaminas. Estas son funciones del ácido ascórbico, aparte del mantenimiento del tejido colágeno. El ácido ascórbico se encuentra en la mayoría de alimentos cítricos. Acá están las listas: acerola, como digo, similar a la naranja, marañón, la guayaba. O sea, la mayoría de alimentos o frutas cítricas tienen una buena cantidad de ácido cítrico, junto con otros vegetales como son los pimientos, que también tienen un componente muy importante de vitamina C o ácido ascórbico. Y acá viene la parte clínica, la parte que como título o curso tenemos que tener presente. ¿Qué cosa sucede cuando hay deficiencia de ácido ascórbico? El escorbuto. ¿Por qué se produce el escorbuto? Porque hay un defecto en la hidroxilación del colágeno y hay problemas en el tejido conjuntivo. Entonces, ¿qué van a encontrar? Y esta es una pregunta de examen en el escorbuto: inflamación y dolor de encías, piezas dentales que se pierden, fragilidad de los vasos sanguíneos, aumento de volumen de las circulaciones y anemia. Miren el cortejo sintomático que presenta el paciente que tiene deficiencia de vitamina C. Aquí lo tienen: inflamación y dolor de las encías. Vean las encías sumamente inflamadas, aumento de volumen de la piel, de las rodillas, lesiones dérmicas, única y exclusivamente por deficiencia de vitamina C o ácido ascórbico. En conclusión, en ácido ascórbico podemos decir: es un potente antioxidante,
porque barre las radicales libres y participa en el metabolismo del colágeno. Y su deficiencia puede producir una anemia normocítica, normocrómica, alteración de la cicatrización y alteraciones esqueléticas en niños. Esa es única exclusivamente cuando hay deficiencia de vitamina C o ácido ascórbico. Hacer una revisión de 16 vitaminas en 1 hora y media o 2 horas, yo he tratado de traer la parte clínica más importante, lo relacionado con el curso de medicina interna. No he querido darle mucha información sobre la parte bioquímica, porque eso ya lo han estudiado en su clase de bioquímica, pero aquí lo que hay que estudiar es la parte de deficiencia o la parte clínica. Le dejo al final una información, una literatura, bibliografía y cinebiografía, para que el que quiere ampliar algunos de sus conceptos de deficiencia de vitaminas puedan obtenerla de esta literatura. Y como digo, está en pie de que pueden hacerse ya estudios de investigación qué porcentaje de deficiencia de vitaminas tenemos en nuestro medio y van a quedar después de esta pandemia por este virus que está azotando a todo el mundo. Si tuvieran alguna pregunta, aló. ¿Me están escuchando, no? Delegado. Sí, doctor, sí se le escucha. Al parecer, no hay preguntas, creo. Bueno, me supongo que deben estar cansados porque están desde las 9 de la mañana en este tráiler, ¿no? Yo lo que voy a hacer, y les voy a compartir con ustedes mis preguntas de deficiencia de vitaminas, voy a hacer las preguntas clínicas. Por ejemplo, por ponerle un ejemplo, me pongo un caso clínico de un paciente de 70 años que tiene glositis, tiene sangrado marcado, está consumiendo determinado producto. ¿Qué deficiencia de vitamina podría usted relacionar, no? O sea, preguntas clínicas, prácticas de uso diario. No les voy a preguntar la reacción, el mecanismo de la reacción de la biotina, a qué nivel actúa en el ciclo de Krebs, no, esas cosas no. Yo voy a tratar de ponerle las preguntas prácticas de criterio clínico. Pelagra, ¿qué es igual a qué? ¿Cuáles son las manifestaciones de la pelagra? Anemia megaloblástica, ¿por qué se produce? ¿Es igual la anemia megaloblástica que la anemia perniciosa? Paciente que ha sido sometido a un tratamiento quirúrgico de banda gástrica y empieza a tener sangrado masivo, empieza a tener anemia prolongada y cuadros de diarrea. ¿Qué manifestaciones, doc? ¿Por qué tendría esta manifestación este paciente? O sea, preguntas de uso clínico diario, ¿no? No voy a hacer preguntas muy rebuscadas para que ustedes puedan interpretar el caso clínico y dar una respuesta adecuada. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bueno, creo que no hay preguntas, doctor. Ya, les presento mi hospital que está lleno de pacientes COVID. Pero así dentro de mi hospital no estamos dependiendo. Algunos de ustedes ya seguro han hecho semiología o han llevado algún curso en el Carrión. Los esperamos con mucho gusto cuando empiecen las clases prácticas. Conmigo se acaba hoy día. Que tengan un buen día, tienen ustedes un tiempo para descansar. ¿Ok? Sí, Gracias, doctor. Buen día, descansen muchachos, descansen. Buen día. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor.